Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hoy, entre medios, platicaremos sobre Colosio, Netflix y las nuevas audiencias. Quédese con nosotros. Aquí iniciamos. Gracias, qué gusto que nos acompañe en la segunda emisión de Entre Medios. Como ya le adelantaba en la presentación del programa, hoy vamos a hacer un análisis de la serie Historia de un crimen, inspirada en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y que se transmite por la plataforma de streaming que conocemos como Netflix. Y para ello me da muchísimo gusto recibir hoy en la mesa de Entre Medios a Gisela Arriaga Tapia. Gisela es socióloga, es maestra en imagen pública, es autora de al menos 5 libros, entre ellos este que tengo en mis manos, que es una verdadera reliquia. Se llama Colosio, la muerte del Cordero. Gisela, gracias por acompañarnos, bienvenida a Entre Medios, qué gusto tenerte por acá. Gracias por esta invitación. También está con nosotros el maestro José Abril, él es licenciado en comunicación, es maestro y doctor en Ciencias Sociales y es colega también en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, donde imparte las materias relacionadas con comunicación audiovisual y cultura digital. José, gracias. Un gusto también que nos acompañes por acá. También muchas gracias por la invitación y es un honor formar parte de este un amante así proyecto del cine, José Abril, desde siempre, desde que lo conozco, siempre está metidísimo en el cine. Sí, del cine y todo lo que tenga que ver con la imagen. Con lo que tenga que ver con la imagen, la cultura digital, ¿no? Uh-huh. Por eso la idea es esta, es analizar por un lado la parte del contexto que rodeó este tema en el que se inspira la serie, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y luego el efecto que está teniendo en nuevas plataformas, en este caso de Netflix, y la manera en que está llegando a nuevos públicos, a nuevas audiencias. Gisela, ¿dónde estabas tú? Porque tú cubrías al entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y cuando digo dónde estabas no recurro a ese lugar común de todo mundo de que, ¿y de qué te acuerdas de? No, sino tú estás en la Ciudad de México. En ese entonces, ¿eras periodista? ¿Te dedicabas más al periodismo? Siempre has sido periodista, pero te dedicabas más al periodismo. Totalmente. ¿Tú ibas a viajar a Tijuana a cubrir la gira? ¿Te ibas a venir a Sonora? ¿Dónde estabas? Bueno, en la Ciudad de México, y desde ahí como siendo la corresponsal del periódico El Imparcial en la Ciudad de México, viajaba con la comitiva de campaña a distintas partes de la República. Esa fue la cobertura que se le dio a la campaña de Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, se acordó de parte de mis jefes en ese momento que yo no cubriera la gira por Baja California, porque si recuerdas, el periódico Gili tiene la crónica de Baja California, entonces se iban a empalmar. No tenía caso, según ellos, ¿no? Entonces yo estaba en la Ciudad de México y en ese momento me tocó la noticia en la Ciudad de México. ¿Tú te enteras? Habiendo cubierto pues, la mayor parte de la campaña de Luis Donaldo por distintos estados de la República, cosa que fue para mí un poco difícil de asimilar, el no haber estado en ese momento crucial. Sin embargo, pues uno entiende que son cuestiones de la vida. ¿Conociste de cerca a Luis Donaldo? ¿Tuviste oportunidad de dialogar más allá de la mera cobertura periodística tradicional? Fíjate que lo que sí te puedo decir, más que conocer de cerca en un plano de amistad a Luis Donaldo Colosio, me tocó estar cerca de una evolución personal y profesional
del personaje, porque me tocó cubrirlo en distintas etapas de su vida profesional, no solamente como candidato, sino como dirigente nacional del PRI, ¿verdad? En sus eventos, después como secretario de la Sedesol. Desarrollo social, sí. Ajá, en su momento observar sus movimientos como precandidato a la presidencia de la República y obviamente cubrir el famoso destape, que fue todo un acontecimiento, porque recordemos que en ese momento el destape era con tal singularidad que sería el del próximo presidente de la República, no era el de un candidato, era el próximo presidente de la República, y me tocó cubrir también la evolución de un Luis Donaldo Colosio como candidato, que te voy a decir que en esos pocos meses que duró su candidatura, él tuvo una evolución, que me tocó ser testigo de ella y narrarla en el libro de Colosio, La muerte del Cordero. Esa evolución como candidato. Evolución que vamos a ver qué tanto lo retrata la serie. Pero antes de entrar a eso, José Abril, doctor, Netflix, todo un fenómeno Netflix, es una plataforma fundada, si mi memoria no me falla, en 1997. ¿Y cuáles son los elementos clave de Netflix para tener éxito y para que este tipo de historias de 25 años atrás hagan esta implosión y vaya incluso tras la conquista de nuevos públicos? Los mismos chicos de comunicación que aquí nos están ayudando y que gracias a ellos hacemos este programa, se han interesado mucho en el tema. El asunto de Netflix es muy interesante, ¿no? Porque plantea un cambio, digamos, de paradigma en cuanto a los procesos de consumir, digamos, o de ser espectadores de contenidos audiovisuales, ¿no? O sea, rompe, digamos, es parte de toda una revolución digital que viene con las nuevas tecnologías y obviamente con Internet, ¿no? Y que cambia las formas de acceder a productos, a contenidos, no solamente audiovisuales, sino contenidos mediáticos de cualquier naturaleza. ¿Por qué? Porque pone a disponibilidad del usuario espectador material con una facilidad que prácticamente era inédita antes de la llegada de Internet, ¿no? Y de alguna forma, pues, plataformas como Netflix, entre otras más, pero digamos Netflix porque es la más fuerte, la de mayor presencia, hace que los usuarios pues tengamos digamos, han contribuido a que los consumos cinematográficos, incluso consumos televisivos, pues se democraticen, pues, o sea, accedamos pues de alguna forma no solamente a películas, sino a historias de este tipo, como la serie de Historia de un crimen. Qué bueno que dices consumos televisivos, porque yo recuerdo, buscando así un paralelismo con todas las proporciones guardadas, que Argos Televisión hacía esto hace unos años atrás con Epigmenio Ibarra, buscando hacer telenovelas que tuvieran tintes políticos, ¿no? Pero llega Netflix y ahora sí, como dijera el clásico personaje, los rebasó por la derecha, ¿no? Sí, y tintes, en ese entonces Argos Comunicación pues hacía propuestas con tintes políticos, pero sin tocar directamente o retratar directamente una escena particular, como es la escena mexicana, ¿no? Ahora viene Netflix con propuestas, digamos, un poco más fuertes y más directas en cuanto a las maneras de recrear estos acontecimientos que forman parte, pues, de la historia política de nuestro país. Muy bien, vamos a hacer aquí nuestro primer corte. Estamos entre medios, platicamos con la maestra Gisela Arriaga, con el maestro José Abril. Regresamos, no se vayan. De las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Y desde ahora me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí con Gisela Arriaga, una mujer realmente excepcional, autora de 5 libros, entre los cuales se encuentra Colosio, La muerte del Cordero. Lo que hice fue cubrir su campaña electoral. Me tocó cubrirla desde la Ciudad de México, siendo yo corresponsal en la Ciudad de México del periódico El Imparcial de Sonora. Yo soy sonorense, pero me fui como corresponsal, que yo decidí que mientras cubría la campaña de Luis Donaldo, yo iba haciendo una crónica alterna que yo guardaba, un análisis, más que una crónica, era un análisis en el que yo estaba, digamos que,
plasmando lo que acontecía a nivel nacional y a nivel internacional, cómo se veía la campaña desde distintos puntos de vista a nivel México, pero también a nivel de otros países. Yo lo iba documentando mientras la campaña iba avanzando y lo iba guardando en archivos que yo consideraba que en un futuro podrían ser publicados como un libro. Y pues cuál sería mi sorpresa, que el desenlace fue tal y llamó tanto la atención a nivel nacional e internacional terrible acontecimiento de la muerte tan trágica, que ese libro salió meses después. Entonces, definitivamente yo podría estarte hablando aquí mucho tiempo de muchas anécdotas, pero quizá la más importante que yo te podría decir de esta cobertura sería que fue una campaña atípica en el sentido de que no transcurría de una manera lineal, sino había muchos acontecimientos alrededor de la campaña, como lo fue el surgimiento de un movimiento armado en Chiapas, como lo fue también la aparición de una posible candidatura alterna a Luis Donaldo Colosio, encabezada por Manuel Camacho Solís. Esto nunca había sucedido, son cosas definitivamente extraordinarias, excepcionales, que rodearon la campaña de Luis Donaldo Colosio. También podría decirse que una de las características que rodeó esta campaña es los rumores. Es una campaña rodeada de muchos rumores. Entre ellos, el más relevante es el rumor de la sustitución del candidato. Eso fue lo que se decía, que no iba durar como candidato, sino que iba a ser sustituido, lo que produjo una desestabilización en todos los aspectos dentro de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Y entre esos hay muchísimas anécdotas que definitivamente tendríamos que hacer un segmento aparte para hablar de ellas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Entre Medios. Estamos analizando la serie inspirada en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que se transmite por Netflix. Gisela, ya pudiste finalmente ver la serie. A ver, un primer apunte, ¿qué te pareció? Pues mira, yo dividí precisamente mis observaciones en aciertos y desaciertos. Y yo creo que un primer acierto es precisamente retomar un caso que estaba cerrado, un caso al que nosotros como periodistas en su momento, en el año 2000, apuntamos en nuestras notas carpetazo al caso Colosio, y que durante todos estos años parecería ser tabú tocarlo, e inclusive riesgoso. Entonces, para mí la gran aportación de esta serie, independientemente de las fallas que pueda tener y de la crítica que se puede hacer de la misma, es revivir un caso que estaba cerrado y volver a poner sobre la mesa las piezas del rompecabezas, que estaban desarmadas y que, obviamente, que aquí lo más importante es que esas piezas con nombres de personajes políticos reales de alto nivel y que la mayoría vive, ¿verdad? Digamos que esas piezas estaban ya en la frágil línea de la memoria, que es endeble completamente, y que inclusive uno que cubrió esos acontecimientos, o cualquier periodista que fue testigo de ellos, o cualquier persona que los vivió, ya estaban en el terreno de un poco como de los escombros, un poco como que de las telarañas. Y la serie lo que hace, me parece que la principal aportación sería esa, revivir un caso cerrado y ponerlo otra vez en análisis. Y pienso yo que nada es casualidad, es un tema político. Sí, claro. En un momento de transición política, con la llegada de un personaje totalmente, digamos que atípico, diferente a la presidencia de la República, de un partido, de un nuevo partido, y entonces dentro de este contexto pues es realmente una situación digna de análisis. Pero tengo varios aciertos. Yo sé que no quiero acaparar aquí un poquito
el tema. Pero es Me como un quedo- primer acierto, ¿no? Como un Y que primer los- acierto. Las nuevas generaciones, los millennials, pudieran empezar a preguntar, empezaran a discutir en las aulas universitarias. Oiga, profe, ¿quién fue Colosio? No sé si te pasa, José, que los muchachos ya empiezan a preguntar y empiezan oye, ¿quién lo mató? ¿Y tú qué has visto de la serie? Pues digo, no he terminado de verla, para ser sinceros, pero la serie me parece interesante en algunos sentidos, y sobre todo en relación de lo que dice Gisela, de que no es casi día gratis, digamos, o sea, no es algo, casualidad. no es casualidad, pero no es casualidad, y ahí sí me gustaría hacer énfasis un poco de que obviamente Netflix como empresa, y como empresa de streaming y como plataforma de streaming, no es bien intencionada, digamos, no es que se preocupe por la historia política mexicana. Obviamente esto es parte, creo yo, como parte de estrategias de la propia plataforma para seguir posicionada en el mundo de las audiencias, ¿no? Y obviamente seguir posicionada y seguir manteniendo la audiencia, en este caso, mexicana, porque pues Netflix prácticamente siempre cuando produce contenidos en relación a México, siempre lo hace tomando como tópicos, como temas, pues aquellos elementos que están muy presentes en el imaginario popular, mexicano. en el imaginario popular mexicano, incluido el político, porque no vayamos tan lejos, la serie de Luis Miguel, por ejemplo, que digo, salvando un poco las distancias de en cuanto a contenido se refiere con esta, y ahora la historia de un crimen. O la del Chapo Guzmán. O la del Chapo Guzmán, Es un exactamente. exitazo también, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que Netflix no es alguien que esté preocupado pues, por ahondar en asuntos que tienen que ver con la política mexicana, pero sí es bienvenido este tipo de aportaciones que contribuyen a mantener pues esta preocupación por estos asuntos. Muy bien. ¿Qué sí te gustó de la serie, Gisela? ¿Qué sí viste que desde tu conocimiento, tu expertise, toda la trayectoria de cobertura que tuviste del sistema político mexicano, de Luis Donaldo Colosio, que esté bien, más o menos bien planteado en la serie? Wow, pues mira, Jesús, en primer lugar tengo que decirte algo que me pasó en relación al primer capítulo. En el primer intenso, ¿no? El capítulo, primer capítulo. Está todo. Muy intenso, ¿eh? O sea, es que está todo, están los puntos claves obviamente de lo que plantea la serie, que es un asesinato fraguado desde las altas esferas del poder. En ese sentido, esa es la aportación, que no empieza diciendo pues es un asesino solitario, porque así cierra el carpetazo pues del 2000 con su último fiscal. Bien, entonces la aportación del primer capítulo, bien podríamos quedarnos con él y realmente mueve todo. Mueve los personajes, el papel que jugaron los personajes en su momento, mueve algo muy importante, considero que también lo veo como un acierto en este momento, es la reivindicación. No es la reivindicación, es el que esté narrada desde la perspectiva de Diana Laura Riojas de Colosio. Fíjate que ese es un el punto personaje bien central. interesante, porque no sé si consideran conmigo, se nos había vendido una idea de fragilidad de mujer, de Diana Laura, post Luis Donaldo, una idea de una mujer frágil, tranquila. Sin embargo, hay una reivindicación del papel de Diana Laura aquí. Y creo yo que eso tiene que ver un poco con el equipo de producción. No hay que perder de vista que la serie, los 8 capítulos, están codirigidos, digamos, entre dos mujeres, que Exactamente. son Hiromi Kitami, si mal no recuerdo, y Natalia Berinstein. Entonces creo yo que eso aparte que es un elemento muy importante, porque dos mujeres encabezan esta producción. Me imagino que también la perspectiva de ellas en relación al personaje de Diana Laura tiene... Así es, realmente una gran aportación es que quien mueve la trama es Diana Laura. Es la voz de Diana Laura a través de, en sus momentos de diálogos, ¿con el poder? ¿no? Bueno, diálogos en enfrentamiento con el poder. Claro. Dignifica la figura de Diana Laura, que pues es un personaje que al menos en la serie
se enfrenta a un Carlos Salinas de Gortari, que era el poder supremo, ¿no? Se enfrenta José Córdoba, al a mismo José Cedillo. Córdoba, a Cedillo, al general Domiro García Reyes, e inclusive a Miguel Montes, el primer fiscal, al que ella llama su amigo, y es la que cuestiona todos los avances de la Y a investigación. su propio suegro. Ah, por Y ese supuesto, tremendo. a todos los pone en su Sí, lugar. así es, vamos a Yo hacer voy un a intentar, corte, pero- Impresionante. vamos a hacer un corte aquí y regresamos porque Así sí se me interesa puso bueno, entrar, ¿verdad? me interesa Es entrar un interesante. poco a esa parte. Volvemos en un minuto, no se vayan. Tú eres el candidato. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Y ya estamos en el último capítulo de este programa de Entre Medios. Se va rapidísimo, me dicen aquí en el Entrecorte mis qué invitados. veras. Gisela decía al principio, esta serie cuando uno ve el primer capítulo, como que se concentran muchos hechos y uno puede como empezar a inferir de qué va a ir la serie, ¿no? Hay uno que en lo personal me llamó muchísimo la atención y es una frase textual que retomo y ahorita me dicen ustedes cómo ven la caracterización del personaje. De una frase que le dice Manlio Fabio Beltrones a Luis Donaldo Colosio en la Ciudad de México antes del viaje a Tijuana. Le dice literal, no andes a raíz donde no controlamos. Culiacán está caliente y Tijuana ni se diga. Ese arraiz es un término muy sonorense, es decir, no andes sin protección, quiso decirle, donde no controlamos. Ahí de entrada queda una pincelada de que algo podía suceder, Gisela. Ahí, claro que sí, es una advertencia, ¿no? Sí, claro. Pero casi toda la serie está plagada de esas advertencias, como cuando están corriendo Carlos Salinas y Luis Donaldo, después de que da el famoso discurso el 23 de marzo, y le reclaman, ¿no? Sí. Y le dice, o sea, como quien dice, ahí sí quieres seguir corriendo, ahí sí tienes el resto, y lo deja solo. Y lo deja solo, que es un momento que es una metáfora también muy interesante. Al dejarlo solo corriendo, lo deja solo también en su campaña. Podría ser ese el mensaje que quieren mandar a través de esa escena. O cuando se preocupa, cuando están dialogando también en el aeropuerto de la Ciudad de México, Líbano Sáenz y Luis Donaldo Colosio, y le dice que Ernesto Zedillo no va a hacer el viaje. Pero ¿cómo le dice si él es el coordinador de la campaña y no hace el viaje a Tijuana? Y dice allí una mala palabra. Le salió lo ciudadano a Luis Donaldo ahí. Bueno, te digo, hay muchos momentos también en los diálogos de Ana Laura, con los distintos personajes, hay esas frases que más que frases de una manera literal, siempre se tendrían que buscar el trasfondo, el sentido, ¿no? trasfondo o la metáfora que nos deja. José. Sí, y digo, esta cuestión de los personajes tiene que ver un poco, y corresponde en gran medida al género dramático en el que se inscribe la serie. No hay que perder de vista pues que la serie se concibe como un thriller, y con un thriller, desde mi perspectiva y para mi gusto, algo, en algunas ocasiones algo melodramático, digamos. O sea, un melodrama con suspenso, o si se quiere, un thriller melodramático. Cuando digo melodramático me refiero al excesivo... exageración. Sí, exactamente, a la exageración sentimental o emocional que se invierte. La sobrecarga emocional, exactamente, ¿no? Al construir a los personajes. Y como thriller y melodrama, precisamente, creo que los personajes, en términos de su construcción, inspirados en personalidades reales, a veces caen un poco en la caricatura, desde mi perspectiva, ¿no? Es el caso de Salinas de Gortari, ¿no? La construcción que se hace de Salinas de Gortari, del actor que lo interpreta, Ari Rickman, si mal no recuerdo. Es exagerado. Bordea un poco la caricatura, y la caricatura con tintes siniestros, que digo que
me parece un acierto de la serie. No sé si esa construcción caricaturesca con tonos siniestros sea parte o sea deliberado de la producción misma, pero creo yo que a veces resulta un poco gracioso, digamos, si uno no tiene referente de Salinas de Gortari, pues dice, este sujeto es una arpía. Pues, sí, claro. Parecería más ahí, en su actuación, un personaje de la parodia, del programa. Que realmente un personaje de una serie, de una película de esta envergadura. Entonces, desde mi punto de vista, yo sí lo sentí ahí fallo, la actuación, ¿verdad? Porque parecería más de una ¿Y el personaje de Colosio les gusta? El personaje, la actuación de Colosio. A mí me parece que el actor está muy endeble su actuación, desdibujó. Si bien es cierto, Luis Donaldo no era un tipo que se caracterizaba por su carácter o por ser arrojado, no, contrario al estereotipo norteño, él no era así, e inclusive él era calmado, era hasta tímido, podría decirse. Sin embargo, él, en su actuación política, estaba siempre con las pilas bien puestas, en la oratoria, y bueno, la verdad, a mí me parece que le faltó un poco más de solidez interna, o sea, lo reflejaba demasiado apagado. De hecho, el tono de voz de la mayoría de los personajes, esa es mi crítica, o sea, me pareció muy bajo, y eso yo siento que le quita como, que uno como espectador le resta un poco de interés, porque a veces hasta batallas para escucharles. Parecería que los personajes están hablando como en secreto, ¿no? Y también lo lúgubre que lucen todos los escenarios. En fin, es difícil seguir esta serie por esos detalles y lo lenta que es. Creo que hay una cuestión ahí de guión que desde mi punto de vista debió haber sido un poquito más ágil y mejor, porque lo ameritaba la serie para que no se les cayera en términos de audiencia, porque si no nos íbamos a quedar nada más la audiencia muy interesada, pero esto iba con fin de llegar a más gente. Yo ¿Coincides entiendo en esa parte, José? A propósito de lo que dices de audiencia, Gisela, nada más para darle un dato al auditorio. El servicio de streaming de Netflix posee cuotas de mercado de superiores al 80%, así cerró el trimestre pasado, el 2018, con 8.3 millones de suscriptores en México. Nada más para darnos una idea del fenómeno, de lo que esto está representando. Esto de acuerdo a una firma de consultoría CIU. ¿Coincides con esta parte, José, del que está flojón el guión de...? Respecto ahorita mencionaba a Carlos Salinas de Gortari como personaje y la función que cumple, digamos, en la serie, tomando en cuenta el género dramático del que se escribe, o sea, el thriller melodramático. Y justo el personaje de Luis Donaldo Colosio como personaje, yo no conocía a Colosio, conocí la imagen que nos vendieron de Colosio, y siento yo que esa imagen que nos vendieron de Colosio es reforzada por la propia serie, en el sentido de que el personaje de Colosio en la serie me parece un personaje unidimensional, nada complejo, un personaje sin contradicciones, un personaje que se plantea, él es el bueno, todos los demás son malos, y como que es ajeno a un sistema en el cual pues había tintes claroscuros, digamos, en ese ámbito, ¿no? Donde puede haber algo de fallas desde mi punto de vista es que en los diálogos, él, en varios que son claves, con el hermano de Carlos Salinas de Gortari, con Raúl Salinas de Gortari, hay enfrentamientos. Sí. Inclusive lo hay con Carlos Salinas de Gortari y lo hay con Camacho Solís. Realmente no era así Luis Donaldo Colosio. Muy bien. Esa es la pues parte. ya spoileamos un poco a quienes no han tenido la posibilidad de verla. Ojalá se haya despertado un poquito más la inquietud y el interés. Yo quiero agradecer infinitamente la participación de la maestra Gisela Arriaga, del doctor José Abril, por haber hecho el honor de estar con ustedes y conmigo aquí en los estudios de Unison TV. Gracias al maestro Giovanni Martínez, el productor ejecutivo de este programa, gracias a los muchachos, a los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y por supuesto gracias a todo el staff de Unison TV. Recuerden, nosotros tenemos una cita aquí dentro de 8 días. Hasta entonces, gracias.